Mi esposo juró por años que su físico era natural y me prometió dejar la testosterona, pero en la clínica de fertilidad descubrí que su mentira nos estaba costando el bebé que tanto buscábamos. Así que yo, una mujer de 30 años, salí hoy de la clínica de fertilidad caminando 3 pasos detrás de mi esposo Claudio, un hombre de 36 que durante los casi 9 años que llevamos juntos me juró una y otra vez algo que hoy, en esa sala, terminó de derrumbarse delante de un médico. Llevamos juntos desde que yo tenía 21 y él 27, nos casamos hace poco, y estábamos ahí buscando entender por qué no llegaba el bebé que los dos decíamos querer, cuando me enteré de que él me venía mintiendo en la cara sobre la única cosa que le pedí en toda nuestra relación que no me mintiera. Todavía me tiemblan las manos mientras escribo esto, pero no voy a llorar acá, ya lloré lo que tenía que llorar en el auto cuando él no me veía, y ahora solo quiero ordenar la cabeza y que alguien de afuera me diga si exagero o si tengo derecho a sentir lo que siento, porque él se encargó de hacerme dudar hasta de eso. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de Claudio cuando lo conocí fue su físico. El hombre tiene un cuerpo impresionante, de esos que la gente mira en la calle, y lo tiene desde mucho antes de que yo apareciera, porque lleva más de 15 años así, marcado, enorme, como sacado de una revista. Yo era muy joven cuando empezamos, y era ingenua, y cuando le pregunté si todo eso era natural, me dijo que sí, que era pura genética y trabajo duro, y le creí. La verdad es que ni siquiera le pregunté por desconfianza, le pregunté porque la gente que nos rodeaba me preguntaba a mí todo el tiempo, conocidos, gente del gimnasio, familiares, todos con la misma curiosidad sobre cómo hacía mi novio para verse así. Yo me convertí, sin querer, en una especie de vocera de su físico, repitiendo a quien preguntara que era todo natural, que era genética y disciplina, defendiéndolo con un orgullo que ahora me da vergüenza recordar. Cada vez que repetía esa respuesta, estaba sin saberlo poniendo mi propia cara y mi propia credibilidad detrás de una mentira que él me había vendido a mí primero. Con los años, esa respuesta tan firme de que era natural empezó a cambiar de forma, despacio, casi sin que yo lo notara en el momento. De golpe la versión ya no era ese rotundo y siempre fui natural, sino algo más matizado, ahora soy natural, pero te confieso que hace años llegué a tomar testosterona. Y ahí, viéndolo en retrospectiva, debería haber prestado mucha más atención de la que presté, pero en ese momento lo tomé como una sinceridad tardía, como que por fin me contaba algo de su pasado, y hasta se lo agradecí. Lo que sí hice, y esto lo recuerdo con una claridad absoluta porque fue una conversación seria, fue dejarle clarísima mi postura. Le dije, mirándolo a los ojos, que yo estoy totalmente en contra de cualquier droga de ese tipo, que no las quiero ni cerca de mi vida, y le dije algo más, algo que ahora me retumba en la cabeza. Le dije que si alguna vez volvía a tomar esas cosas y eso llegaba a afectar la posibilidad de que tuviéramos un bebé, no lo iba a perdonar nunca. No fue una amenaza tirada al aire en una pelea, fue una advertencia dicha en frío, con todas las letras, para que no quedara ninguna duda. Lo recuerdo porque elegí cada palabra con cuidado, porque no quería que después me dijera que no había entendido o que yo no había sido clara. Le expliqué que para mí esto no era un capricho moral, que tenía que ver con el cuerpo que algún día iba a darle vida a un hijo nuestro, con la salud de ese hijo, con todo lo que yo no estaba dispuesta a poner en riesgo. Él asintió, me dijo que entendía, que jamás me haría algo así. Esa conversación es la prueba que hoy me sostiene cuando él intenta convencerme de que reacciono de más. Yo le dije exactamente lo que iba a pasar. Él eligió, con los ojos abiertos, hacer justo lo que le advertí que no hiciera. Avancemos hasta diciembre del año pasado, porque ahí es donde todo lo que parecía resuelto se empezó a resquebrajar. Estaba limpiando a fondo nuestro apartamento, de esas limpiezas profundas que uno hace cada tanto, y entre las cosas de Claudio me encontré con testosterona. Frasco, jeringas, todo el equipo, escondido entre cosas suyas en un rincón al que yo casi nunca llegaba. Me acuerdo de quedarme parada con eso en la mano, sintiendo cómo se me caía el estómago, mientras una voz en mi cabeza intentaba inventar explicaciones que me dejaran seguir confiando en él. Es increíble lo que la mente hace para no ver lo que tiene enfrente cuando ver significa que tu vida se va a complicar. Ahora, tengo que aclarar algo para ser justa, porque al principio quise darle el beneficio de la duda. Claudio es un poco acumulador, guarda cosas viejas por todos lados, junta objetos que cualquier otra persona tiraría. Así que mi primer pensamiento no fue acusarlo de inmediato. Pensé que quizás era algo viejo, de la época en que se admitía haber tomado, algo que se había movido de lugar por accidente durante la mudanza o vaya uno a saber cuándo. Así que en lugar de confrontarlo de una, hice una especie de prueba silenciosa. Agarré la testosterona y la escondí en mi cajón de calcetines, sin decir una palabra, solo para ver qué pasaba. Si era algo viejo y olvidado, no iba a pasar nada, nadie la iba a extrañar. Y bueno, pasó algo. En menos de 48 horas, Claudio me confrontó. Vino enojado, alterado, reclamándome que yo le había agarrado sus cosas, que donde estaba lo que faltaba. Y ahí se cayó la careta solo, sin que yo tuviera que hacer nada, porque un hombre no se pone así por un frasco viejo y olvidado que no usa. Se puso así porque la estaba usando, porque la necesitaba, porque le hacía falta en ese mismísimo momento. La estaba tomando, después de todo lo que me había prometido, después de la conversación que habíamos tenido. Le di un ultimátum, así de simple. Le dije que era yo o la testosterona, que eligiera, porque las dos cosas juntas no iban a coexistir en mi vida. Estábamos a meses de casarnos, la boda era en verano, todo estaba en marcha, y yo le puse esa decisión sobre la mesa sabiendo perfectamente lo que estaba en juego. Y Claudio eligió, o dijo elegir. Me prometió,
con toda la solemnidad del mundo, que no la iba a tocar nunca más. Y no me lo prometió solo a mí. Cuando mis padres se enteraron del asunto, porque yo no se los oculté, él también se sentó con ellos y les hizo la misma promesa, les dio su palabra de hombre de que eso quedaba atrás para siempre. Mis padres, que lo querían como a un hijo, le creyeron. Mi papá hasta le dio la mano y le dijo que confiaba en su palabra de hombre. Mi mamá lo abrazó. Yo le creí con todo el corazón. Le creímos todos, porque cuando amas a alguien querés creerle, porque la alternativa, aceptar que te está mintiendo en la cara, es demasiado dolorosa para mirarla de frente. Ahora pienso en la cara de mis padres dándole su confianza y me hierve la sangre de nuevo, porque no solo me mintió a mí, los hizo quedar a ellos también como tontos que creyeron en un hombre sin palabra. Con esa promesa fresca, las aguas se calmaron y seguimos adelante con nuestra vida como si nada. Nos casamos en verano, tal como estaba planeado, fue un día hermoso, y yo de verdad sentía que habíamos superado un bache y que arrancábamos esta nueva etapa con las cuentas claras. Apenas nos casamos, nos pusimos a buscar un bebé, y quiero ser honesta sobre algo, porque importa. Los dos queríamos ser padres, pero Claudio estaba todavía más entusiasmado que yo con la idea. Era él el que metía más presión, el que quería que fuera lo antes posible, el que hablaba de nombres y de cómo íbamos a armar el cuarto. Yo estaba feliz de verlo así de ilusionado. Para mí ser madre es algo que deseo con todo el cuerpo, no es un capricho ni un mandato, es de las cosas que más quiero en esta vida, y verlo a él tan metido me hacía sentir que estábamos completamente alineados. Pasaron los meses y el embarazo no llegaba. 1, 2, varios meses de intentarlo sin ningún resultado, y empezó a aparecer esa preocupación silenciosa que conocen las parejas que pasan por esto. Cada mes era una pequeña montaña rusa, la ilusión creciendo en la primera mitad y el desánimo golpeando en la segunda cuando llegaba la confirmación de que otra vez no. Yo empecé a anotar fechas, a medir temperaturas, a hacer todo lo que se supone que hay que hacer, poniendo el cuerpo y la cabeza al servicio de ese sueño. Y él, a mi lado, dejándome hacer todo eso, dejándome agotarme persiguiendo un embarazo, sabiendo en silencio que mientras él siguiera con lo suyo ese embarazo no iba a llegar nunca. Esa es la parte que no le perdono, que me dejó remar sola en un bote que él mismo estaba agujereando. Cuando ya llevábamos un tiempo prudencial sin éxito, decidimos hacer lo que hace cualquier pareja responsable, ir al médico y hacernos pruebas de fertilidad los dos, para descartar problemas y entender por qué no se daba. Hoy nos dieron los resultados, y por eso escribo esto el mismo día, con todo todavía en carne viva. Entramos juntos al consultorio, tomados de la mano, nerviosos pero esperanzados. Los míos salieron perfectos. El médico me dijo que de mi lado estaba todo en orden, que mi fertilidad no presentaba ningún problema. Y después pasó a los resultados de Claudio, y ahí el aire del consultorio cambió. El médico nos dijo, con esa delicadeza que tienen para dar malas noticias, que el análisis de mi esposo mostraba ausencia total de esperma. 0. No era poco, no era de baja calidad, no era algo que se arreglara con vitaminas. Era nada, un desierto, ni un solo espermatozoide en la muestra. Mi primera reacción, instintiva, fue girarme hacia Claudio para consolarlo, porque pensé que esa noticia lo iba a destrozar. Le apreté la mano, lo miré con toda la ternura que pude, lista para sostenerlo en lo que yo creía que era el peor momento de su vida. Pero entonces el médico hizo una pregunta que lo cambió todo. Le preguntó a Claudio, directo, si tomaba testosterona. Y mi esposo, sin mirarme, contestó que se había tomado, pero que la última vez había sido hacía 12 meses. El médico asintió y explicó algo que en su momento sonó casi a buena noticia. Dijo que si la última dosis había sido hace 12 meses, lo esperable era que la producción de esperma se fuera recuperando sola en unos 3 a 4 meses, y que íbamos a tener que hacer más estudios para entender bien el panorama y descartar otras causas. Y hubo un detalle que se me clavó como una astilla y que no me pude sacar en toda la tarde. En el instante en que el médico dijo lo de 3 o 4 meses, vi como a Claudio se le aflojaba la cara. Se lo notó aliviado, mucho menos hundido de lo que había estado segundos antes, cuando escuchó por primera vez que no tenía esperma. Ese cambio de expresión, ese alivio repentino, fue una alarma que mi cuerpo registró antes que mi cabeza. Porque un hombre que acaba de enterarse de que no tiene esperma no se alivia con la noticia de que tardará meses en recuperarse. Salvo que ya supiera el motivo. Salvo que el rango de 3 a 4 meses le sirviera para algo, para tapar algo, para que los números no delataran lo que él escondía. Mi cuerpo entendió esa matemática siniestra antes de que mi razón pudiera ponerla en palabras, y por eso, aunque sonreí y le apreté la mano delante del médico, por dentro ya había empezado a sospechar. Nos despedimos del médico, salimos al pasillo, y mientras caminábamos hacia la salida yo no me podía sacar esa cara de alivio de la cabeza. Así que, ya afuera, le pregunté directo, sin vueltas, si de verdad hacía 12 meses que no tocaba la testosterona. Al principio sostuvo la versión, me dijo que sí, que 12 meses. Pero yo lo conozco sus silencios y sus titubeos, y seguí preguntando, y hubo un ida y vuelta incómodo, hasta que finalmente se quebró y admitió la verdad. La última vez que se había inyectado testosterona había sido hacía 2 semanas. 2 semanas, no 12 meses. 2. La diferencia entre esos dos números es la diferencia entre un error del pasado y una mentira del presente. 12 meses habría significado un hombre que falló una vez, paró, y cargaba con las consecuencias. 2 semanas significaba un hombre que me estaba mintiendo en ese preciso instante, delante de un médico, mientras yo le sostenía la mano lista para consolarlo. Cuando lo entendí, sentí que el piso de la clínica se movía,
y tuve que apoyarme contra la pared para no perder el equilibrio. Toda la ternura que había sentido segundos antes se transformó, en cuestión de un latido, en algo frío y filoso. No tengo palabras para describir bien la furia que sentí en ese momento, parada en la puerta de una clínica de fertilidad, escuchando a mi marido confesar que me había mentido en la cara delante del médico. Me mintió, no una vez, sino sostenidamente, durante todo este tiempo. Me hizo perder meses preciosos intentando quedar embarazada de un hombre que sabía perfectamente que se estaba inyectando lo único que garantizaba que eso no pasara. Me dejó hacerme estudios, pincharme, ilusionarme mes a mes, mientras él tenía la respuesta guardada en su cajón. Arriesgó la salud de nuestro futuro hijo, si es que alguna vez llega. Arriesgó su propia salud, su propio cuerpo. Arriesgó nuestro futuro entero por seguir viéndose en el espejo de la manera en que quiere verse. Pero lo que de verdad me hizo hervir la sangre no fue ni siquiera la mentira en sí, sino lo que vino después, su reacción cuando le reclamé. Porque Claudio no se deshizo en disculpas. No se arrodilló a pedirme perdón. Hizo exactamente lo contrario. Se enojó conmigo. Me dijo que yo no estaba siendo comprensiva, que mi reacción era completamente desmedida, que estaba haciendo una tragedia de algo que tenía solución. Me dijo que en lugar de estar furiosa debería estar concentrada en resolver el problema y no en el porqué, como si el porqué fuera un detalle menor y no el corazón de todo el asunto. Para él lo importante era que en unos meses su cuerpo se recuperaría y podríamos seguir intentando, y que mi enojo era una pérdida de tiempo. Y después tiró el argumento que más me desarma y más me enfurece a la vez, el que me viene repitiendo desde que salimos de la clínica. Me dijo que yo me casé con él sabiendo perfectamente cómo es, conociendo su historial con la testosterona, así que no entiende por qué ahora me hago la sorprendida, porque esto debería ser distinto. Como si conocer su historial fuera lo mismo que haber aceptado que me mintiera. Como si saber que alguna vez tomó esas cosas me obligara a tragarme que me siguiera mintiendo después de habérmelo prometido a mí y a mis padres. Lo peor de todo, y por esto necesito que alguien de afuera me hable con claridad, es que lo está logrando. Claudio, con su seguridad, con su forma de dar vuelta a las cosas, con su insistencia en que la irracional soy yo, me está haciendo dudar de mí misma. Hay momentos, en medio de mi propia furia, en que me pregunto si no estaré exagerando, si no debería simplemente enfocarme en la solución como él dice, si no estaré arruinando mi matrimonio por aferrarme al porqué. Y odio sentirme así, odio que la persona que me mintió logre encima que yo dude de mi propio enojo, un enojo que sé, en lo más profundo, que es justo. Esa es la trampa en la que estoy parada hoy, escribiendo esto con las manos temblando, tratando de no perder de vista lo que es verdad. Actualización 1. Muchísima gente quiso saber qué hizo Claudio en las semanas que siguieron, si movió un dedo para reparar lo que rompió o si se quedó atrincherado en su versión, así que arranco por ahí. La respuesta, lamentablemente, es que durante un buen tiempo se quedó en modo defensa, como un acusado que en lugar de asumir su culpa se dedica a desarmar a su acusador. No hubo una disculpa de verdad, de esas que duelen al que las da. Hubo, en cambio, un goteo constante de frases para minimizar, para hacerme sentir que la del problema era yo, que si yo dejaba de mirar para atrás todo se arreglaría, que si yo bajaba la intensidad podríamos avanzar, que mi rabia era el verdadero obstáculo. Vivir con alguien que te mintió y que encima te hace sentir culpable por estar dolida es una forma de cansancio que no le deseo a nadie. Es agotador de una manera difícil de explicar, porque no solo cargas con el dolor de la traición, sino que además tenés que defender tu derecho a estar dolida, justificar tu propia herida ante el que te la hizo. Hubo noches en que me dormí dándome la razón a mí misma en silencio, como quien se aferra a un cabo para no soltarse, repitiéndome que mi enojo tenía sentido aunque él se empeñara en convencerme de lo contrario. Una de las cosas que sí hice por mí misma, porque no pensaba quedarme con la versión de un solo médico ni con la de Claudio, fue buscar un especialista en fertilidad por mi cuenta, uno distinto, para entender el panorama real sin filtros. Necesitaba que alguien me explicara, a mí, en términos claros, qué tan reversible era esto, cuánto tiempo de verdad llevaba, y qué pasaba si él seguía sin dejar la testosterona del todo. Lo que aprendí en esa consulta me abrió los ojos todavía más, porque entendí que el daño no es una cuenta tan simple de 3 o 4 meses como Claudio quería creer. Depende de cuánto tiempo y en qué cantidades la usó, y mientras él no fuera completamente honesto sobre eso, ningún médico podía darme un pronóstico real. La mentira no solo me había costado tiempo, me había costado hasta la posibilidad de saber a qué nos enfrentábamos. El especialista me explicó, con paciencia, que en estos casos la sinceridad del paciente es la mitad del tratamiento, porque sin saber la dosis real y el tiempo real de uso es imposible armar un pronóstico confiable. Salí de esa consulta con una claridad amarga, entendiendo que mientras Claudio siguiera maquillando la verdad, yo iba a estar tomando decisiones enormes sobre mi cuerpo y mi futuro a ciegas, con información que él mismo se encargaba de ensuciar. La dinámica de nuestro matrimonio en ese periodo fue rarísima. Una especie de tregua tensa donde convivíamos pero cada uno cargaba algo distinto. Él cargaba la urgencia de que lo perdonara rápido para seguir adelante. Yo cargaba la pregunta de cuánto tiempo más podía sostener esta situación, viviendo con alguien en quien ya no sabía si podía confiar, esperando resultados médicos que dependían de su honestidad, una honestidad que él ya había demostrado no tener. Empecé a llevar la cuenta en silencio, a preguntarme cuántos meses estaba dispuesta a regalar esperando a ver si su cuerpo se recuperaba, cuando ni siquiera tenía garantías de que hubiera dejado la droga de verdad. Tengo 30 años, y aunque sé que hay tiempo,
También sé que el cuerpo de una mujer que quiere ser madre no espera para siempre, y que cada mes que le regalaba esta incertidumbre era un mes que me sacaba a mí, no a él. Esa cuenta, fría y honesta, fue la que de a poco me empezó a empujar hacia la salida. Actualización 2. Un montón de personas me escribieron con la misma duda, si yo estaba segura de que esta vez Claudio se había dejado la testosterona o si podía estar mintiéndome de nuevo, y ojalá pudiera decir que se equivocaban. Pasó algo que confirmó esa peor sospecha, y todavía me cuesta escribirlo sin que se me cierre el pecho, porque resulta que Claudio no había dejado nada. Lo descubrí porque, después de todo lo que había pasado, dejé de creer en su palabra y empecé a prestar atención a las cosas concretas, y un día encontré evidencia nueva, reciente, imposible de explicar como algo viejo de un acumulador. No era de hace 12 meses ni de hace 2 semanas. Era de ahora. Mientras me juraba que esta vez sí iba en serio, que estaba esperando que su cuerpo se recuperara para que pudiéramos tener a nuestro bebé, se seguía inyectando a escondidas, saboteando con sus propias manos lo único que decía desear con desesperación. Las pruebas de seguimiento que nos habíamos hecho confirmaron lo que esa evidencia ya me gritaba. Su esperma no mostraba la recuperación que el médico había proyectado para alguien que de verdad había parado, porque, claro, no había parado. Cuando lo confronté con esto, ya no con sospechas sino con pruebas en la mano, el hombre tuvo el descaro de decirme que lo había hecho porque la presión de todo esto lo tenía mal con su cuerpo, que verse desinflado lo deprimía, que necesitaba sentirse bien consigo mismo. Y ahí entendí algo que me partió en dos, porque entendí que su adicción a verse de cierta manera era más fuerte que su deseo de ser padre, más fuerte que su matrimonio, más fuerte que cualquier promesa. No es que no quisiera un hijo, es que se quería más a sí mismo, a esa versión inflada de sí mismo, que a todo lo demás. Y eso, descubrirlo, fue más doloroso que la propia infertilidad, porque la infertilidad es una desgracia que le puede pasar a cualquiera, algo contra lo que se pelea en equipo. Pero elegir, una y otra vez, la jeringa por encima de tu esposa y de tu futuro hijo, eso no es una desgracia, es una elección, y la estaba haciendo todos los días a mis espaldas mientras me miraba a la cara y me hablaba del cuarto del bebé. Empezamos a hablar, entre gritos y silencios, de opciones alternativas para tener un bebé, de todos los caminos que en teoría nos quedaban. Hablamos de tratamientos de fertilización asistida, de la posibilidad de preservar lo poco que se pudiera rescatar si alguna vez paraba de verdad, de números que daban miedo, porque estos tratamientos cuestan miles y miles de dólares y ninguno garantiza nada. Pero cada conversación sobre el futuro chocaba con la misma pared, la pared de que yo ya no le creía, de que no iba a invertir mi cuerpo, mi dinero, mis años y mi corazón en construir una familia con alguien que me seguía mintiendo en lo más sagrado que le había pedido. Y por primera vez me hice la pregunta de verdad, sin anestesia, de si este matrimonio podía sobrevivir no solo a la incertidumbre de si íbamos a poder tener hijos, sino a la certeza de que el padre de esos hijos era un mentiroso. Actualización 3. Ya tomé una decisión y la puse en marcha, pero antes de contarles cuáles tengo que contarles la conversación que la desencadenó, porque fue esa noche cuando todo se terminó de aclarar de una vez por todas. En medio de otra pelea por lo mismo de siempre, Claudio me tiró por enésima vez su argumento favorito, ese con el que venía intentando desarmarme desde el día de la clínica. Me preguntó, ya casi gritando, que si yo me casé con él sabiendo cómo era, conociendo su historia con la testosterona, entonces ¿por qué esto era diferente ahora? ¿Por qué me hacía la víctima de algo que ya sabía? Y esa noche, por fin, tuve la respuesta clara, la que le cortó el argumento en dos. Le dije que sí, que me casé sabiendo que alguna vez había tomado testosterona, eso era verdad, pero que yo no me casé con su pasado, me casé con su promesa. Le dije que conocer su historial nunca fue lo mismo que aceptar que me mintiera, que una cosa es saber de dónde venía alguien y otra muy distinta es firmar un permiso para que te engañe el resto de tu vida. Le dije que lo que me rompió no fue la testosterona, fue descubrir que su palabra no valía nada, que me había mirado a los ojos a mí y a mis padres para prometer algo que no tenía la menor intención de cumplir, que el problema nunca fue lo que metía en su cuerpo, sino que era capaz de mentirme sin que le temblara la voz, mientras me dejaba a mí cargar la ilusión de un bebé que él saboteaba en secreto. Le dije una cosa más, la que terminó de cerrarle la boca. Le dije que él confundía dos cosas a propósito porque le convenía confundirlas, que mezclaba conocer su pasado con aceptar su engaño justamente para que yo me sintiera culpable de algo de lo que no tenía ninguna culpa. Después de eso se quedó callado, porque no había ningún argumento que pudiera devolverme, y los dos supimos que algo se había terminado en ese silencio. Fue uno de esos silencios que pesan, en los que no hace falta decir nada más porque la verdad ya quedó sola en el medio de la habitación, sin nadie que la pueda tapar. Mucha gente me va a preguntar si Claudio finalmente entendió la magnitud de lo que hizo, y la respuesta honesta, la que más me duele, es que no del todo. Si entendió que me iba a perder, eso lo asustó, pero hasta el último momento siguió poniendo el foco en lo injusto que era para el que yo no lo perdonara, en lo difícil que era para él dejar la testosterona, en lo mucho que él también sufría. Nunca, ni una sola vez, lo escuché ponerse de verdad en mi lugar, imaginar lo que es para una mujer que desea ser madre con toda el alma descubrir que el hombre que eligió le robó meses y le mintió sobre la única cosa que le había pedido que cuidara. Su adicción a su físico tiene raíces reales, no soy tan dura como para no verlo, sé que detrás de todo esto hay un hombre que aprendió a quererse solo cuando se ve de cierta manera y que le tiene pánico a verse de otra. Vi de cerca el miedo que le da imaginarse desinflado, más chico, común, y entiendo que para él eso es casi como dejar de existir. Esa parte de él me da hasta pena,
porque es una cárcel terrible vivir dependiendo del espejo. Pero entender de dónde viene su problema no me obliga a meterme presa con él. Entenderlo no borra el daño, y la compasión que pueda sentir por sus raíces no alcanza para pagar lo que su mentira me costó a mí. Así que la decisión que tomé es que voy a separarme. Inicié los trámites, hablé con un abogado, y se lo comuniqué con la misma claridad con la que un día le di el ultimátum. No tomo esta decisión por la infertilidad, quiero que quede clarísimo, porque si él hubiera sido honesto desde el principio yo habría estado a su lado peleando contra ese problema con todo lo que tengo, lo habría acompañado a cada estudio, habría puesto el cuerpo y el alma. La tomo por la mentira, por los meses robados, por la advertencia que ignoró a propósito sabiendo lo que significaba para mí. La confianza entre nosotros no está rota, está pulverizada, y yo no sé construir una familia sobre polvo. Todavía lo quiero, sería mentir si dijera que de un día para el otro dejé de sentir 9 años de amor, y por eso esto duele tanto, porque no me voy por falta de amor sino por exceso de mentiras. Mi deseo de ser madre sigue intacto, más vivo que nunca, latiendo con la misma fuerza que tenía el día que nos pusimos a buscar. Ese deseo no se murió con el matrimonio, al contrario, ahora lo siento más limpio, más mío, despojado de la dependencia de un hombre que lo usó en mi contra. Voy a encontrar la manera de cumplirlo, sola si hace falta, con los tratamientos que sean necesarios, ahorrando cada dólar que haga falta, pero de una forma que no dependa de la palabra de alguien que ya me demostró exactamente cuánto vale su palabra, que es nada. Cierro esta etapa sin saber si su cuerpo se va a recuperar algún día ni con quién, y la verdad es que ya no es mi problema averiguarlo. Lo único que sé con total certeza, después de tanto dudar, es que mi rabia nunca fue irracional. Era la única parte de mí que me estaba diciendo la verdad.